Te invito a buscar en tu Biblia conmigo el libro de Juan, el capítulo 3. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 15. La palabra de Dios dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continuamos en nuestra serie. La serie es titulada La misión de la iglesia. Como iglesia hemos escrito un pequeño párrafo que define nuestra misión. Quisiera leer el párrafo. Existimos como iglesia para glorificar a Dios por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, que genera conversión personal, comunidad cristiana, renovación cultural y compromiso misionero en Lima y de ella en todo el mundo. Creemos que es el tiempo correcto para nosotros como iglesia volver a considerar algunos temas fundamentales para nosotros como iglesia, cosas expresadas aquí en este párrafo que es la expresión de nuestra misión como iglesia. El tema que nos toca hoy es el tema de la conversión personal. Y es importante que captes cómo entra la conversión personal en lo que hemos expresado como nuestra misión. Existimos como iglesia para glorificar a Dios. ¿Por medio de qué? La proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y aquella proclamación del Evangelio, ¿qué debe generar? En primer lugar, conversión personal. La primera cosa que el Evangelio busca producir, o la proclamación del Evangelio, lo que nosotros queremos ver como respuesta a la proclamación del Evangelio, es conversión, conversiones, conversión personal. Cuando era niño, uno de los juguetes favoritos entre los niños era el regalo más buscado en algunos momentos para cumpleaños, etc. El juguete se llamaban convertibles. De plástico algunos eran, por ejemplo, un carro que haciendo algunos cambios ahí uno podría convertirlo en un robot. Otros eran, por ejemplo, como un camión que después de hacer varios giros y cambios ya parecía un superhéroe. Esa es la esencia de lo que es conversión. Es una cosa y luego termina siendo otra cosa. Ahora,
con un juguete. Si, cuando un niño lo ve por primera vez es una maravilla, ¿no? Porque ve un carro y luego ve un robot y no sabe cómo convertirlo. Pero después de un tiempo se da cuenta, ya, solo giro acá, ya. Y cuando ve, por ejemplo, el robot, se da cuenta, esta es la parte del carro aquí, allá. Entonces, no termina siendo una maravilla tan grande, por decir. Pero nos ilustra lo que es el término conversión. Cuando algo experimenta un cambio fundamental, decimos que eso se llama una conversión. Y a un nivel mucho más profundo, la conversión incluye un cambio de corazón y mente. En el cristianismo evangélico, el concepto de una conversión personal es un concepto central para nuestra teología. No se puede entender lo que es ser cristiano evangélico sin entender algo acerca de esta realidad de la conversión personal. Por si acaso, no es necesariamente así en todas las religiones. Por ejemplo, consideremos a los judíos en el Antiguo Testamento. Ellos no hablaban en términos de una conversión personal. Para ellos la elección de Dios era todo el pueblo. Uno nacía judío, era judío, crecía siendo judío y no hablaban en términos de una conversión porque no era necesario. No hubo un énfasis así. En el catolicismo romano tampoco hay mucho hablar de una conversión, pero la razón es distinta. Y es porque para un católico lo que importa es las obras, es decir, las cosas que uno hace para ganar méritos o el favor de Dios. Entonces, hablar de una conversión personal, es decir, un cambio del corazón y vida, como el énfasis es en las obras, lo que uno hace, hay mucho menos énfasis en la conversión, ese cambio de corazón que Dios hace cuando salva a la persona. La Biblia es clara. Desde la muerte y la resurrección de Jesús, una persona llega a ser un cristiano real por medio de esta experiencia que nosotros llamamos una conversión personal. Ahora, en la Biblia hay varias maneras de entenderlo, es decir, hay varias ilustraciones, distintas maneras en que la Biblia ilustra lo que es la conversión. Por ejemplo, en Mateo 7, en las palabras de Jesucristo, una persona debe entrar, es necesario que entre a la puerta estrecha. Se habla en términos de entrar por una puerta, entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacio el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si pocos son los que se convierten. ¿Quiénes son? Los que pasan por esa puerta estrecha. Una ilustración de lo que es la conversión. Aquí hay otra. Una persona pasa de muerte a vida. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muerto y luego con vida. Uno pasa, entra por esa puerta estrecha. Es una descripción, otra descripción de una conversión a Cristo. Otra ilustración de lo mismo es que cuando una persona se salva, Dios regenera su corazón, Tito 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Ahí está la conversión. ¿Y qué ocurre? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios regenera el corazón, da vida
nueva cuando Dios salva a una persona. Otra descripción de lo que ocurre en una conversión personal. Ahora, en este encuentro que Jesús tiene con Nicodemo, Jesús le habla de su necesidad de tener una conversión personal. Y la manera en que Jesús lo dice es en términos de la necesidad de un nuevo nacimiento, de nacer de nuevo. Y lo que Jesús le dice acerca de esta conversión de nacer de nuevo es crucial para nosotros. Vamos ahí a entenderlo. Quiero formar 4 preguntas tocantes a esta conversación entre Jesús y Nicodemo que nos ayudarán a entender lo que es la conversión personal. En primer lugar, ¿qué está en juego en la conversión? Segundo lugar, ¿qué sucede cuando una persona se convierte? 3, ¿de dónde viene el poder en la conversión? Y la cuarta pregunta, ¿cómo se convierte una persona? ¿Qué está en juego? ¿Qué sucede cuando una persona se convierte? ¿Qué viene? ¿O de dónde viene el poder en la conversión? Y al final, ¿cómo se convierte entonces una persona? Pero comencemos con la primera pregunta. ¿Qué está en juego en la conversión? Y esta pregunta es clave. Quiero que lo veas. 2 veces Jesús le dice algo a Nicodemo. En ambos casos, el versículo 3 y el versículo 5 es casi la misma cosa. Hay unos cambios de palabras, de términos en la segunda vez, el versículo 5, que son importantes, pero en esencia Jesús le dice la misma cosa, versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, mira esto, no puede ver el reino de Dios. La persona que no experimenta un nuevo nacimiento, una conversión, no puede ver el reino de Dios, le dice Jesús a Nicodemo. Versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Si no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Según Jesús, lo que está en juego en cuanto a nacer de nuevo, versículo 5, nacer de agua y Espíritu, es la misma cosa, lo veremos en un momento. Nacer de nuevo, esa conversión, lo que está en juego es si realmente perteneces a Dios. Ver el reino de Dios, entrar en el reino de Dios. Es obvio que Jesús está hablando de realmente pertenecer a Dios. Ahora, quiero que entiendas, quiero que veas cómo es que esta conversación entre Nicodemo y Jesús va desarrollándose, porque nos ayudará a entender que lo que estoy diciendo aquí es cierto en cuanto a lo que está en juego en la conversión. Nicodemo era uno de los fariseos más importantes en su día. Era uno de los grandes maestros de Israel. Los fariseos en general odiaban a Jesús. Jesús vino confrontando su hipocresía y en hacerlo socava su poder, su autoridad. Pero hubo algo distinto en el caso de Nicodemo. Y aunque no tiene todavía el coraje de públicamente conectarse y vincularse con Jesús, igual él busca una conversación seria con Jesús. Pero por cierto temor lo hace en la noche. Nicodemo comienza su conversación diciendo algo muy poderoso a Jesús en cuanto a su perspectiva de él mismo. Versículo 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mira, Nicodemo está convencido de que Jesús tiene un acceso al poder de Dios que es
algo nuevo, algo magnífico, algo real. En otras palabras, él está reconociendo que Jesús pertenece a Dios, que tiene el favor de Dios en su vida. Y Jesús responde a Nicodemo diciendo básicamente, ok, pero tú no. Yo sí pertenezco a Dios. Y tú no perteneces a Dios. No tienes el favor de Dios en tu vida. ¿De qué manera lo dice a Jesús? Le dice, lo que tú necesitas es nacer de nuevo, o si no, no vas a ver el reino de Dios. Si no naces de agua y espíritu, no entrarás al reino de Dios. Nicodemo le dice, tú perteneces a Dios, lo vemos, es obvio. Dios está contigo. Y Jesús dice, y Dios no está contigo. Tú no has entrado al reino de Dios. Es como que Nicodemo le dice, tú estás dentro de la esfera de la bendición de Dios. Y Jesús le dice, y tú estás fuera. Dentro y fuera. Ahora imagínate cómo hubiera reaccionado así, en su corazón Nicodemo a escuchar eso. Toda su vida había hecho cosas religiosas. Estaba haciendo las buenas cosas de Dios. Y Jesús viene y le dice, pero tú no perteneces a Dios. Porque no has experimentado un nuevo nacimiento. No había experimentado una conversión. Eso es lo que está en juego en la conversión. Si realmente perteneces a Dios. Segunda pregunta. ¿Qué sucede cuando una persona se convierte? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? La conversión, en esencia, es un nuevo nacimiento. Ese término que Jesús usa en su conversación con Nicodemo, describiendo la realidad de una conversión. Ahora, Nicodemo no lo entendió. Él pregunta, ¿cómo puede uno nacer de nuevo, nacer cuando ya es viejo? No puede ser. ¿Puede entrar otra vez al vientre de su mamá? La respuesta de parte de Jesús, él no toma un paso atrás como para decir, bueno, eso era una ilustración, no. Lo enfatiza aún más, pero en otros términos, hablando de agua y espíritu, Jesús responde que uno debe nacer de agua y del espíritu para experimentar esta conversión que es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Cómo ocurre? Cuando Jesús habla en el versículo 5 de agua y espíritu, le está dando a Nicodemo una pista, como un dato ahí, para poner en la mente de Nicodemo un concepto de lo que es el nuevo nacimiento y de cómo ocurre. Es como que le está diciendo a Nicodemo, recuerda, agua y espíritu. ¿Dónde has leído de esas? ¿Dónde has leído de ellos? Agua y espíritu. ¿Qué dicen las escrituras acerca de agua y espíritu? Ahora, Nicodemo conoció el Antiguo Testamento. Probablemente tenía porciones largas de ella memorizados. De las escrituras del Antiguo Testamento memorizados. Agua y espíritu. Jesús diciéndole, ¿dónde recuerdas haber encontrado aquellos dos términos? El texto que Nicodemo debería haber recordado se encuentra en los escritos del profeta Ezequiel. Ezequiel 36, comenzando en el versículo 25. Dios hablando dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Ahí está el agua. Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Jesús le habla de un nuevo nacimiento, una conversión. Y habla de agua y el espíritu. Agua y espíritu. Agua. Ezequiel 36.
Aquí viene siendo una profecía de un día más adelante. Por eso dice, esparciré, futuro, sobre vosotros agua limpia. ¿Para qué? Para limpiarlos de todos sus inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dios está hablando de un día en el futuro cuando hará algo muy especial. El hecho de lavar a las personas de sus pecados, de sus ídolos, de sus inmundicias. Agua, pero ¿qué del Espíritu? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Jesús le está hablando a Nicodemo de la conversión, de lo que es nacer de nuevo, que es agua, espíritu. Ezequiel 36 le está diciendo, Nicodemo, recuerda esto. Su punto es, no estoy hablando de algo nuevo. Ezequiel ya lo profetizó. También se encuentra algo semejante en Jeremías. Agua y espíritu. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Ezequiel es el lugar clave donde hay esta profecía del nuevo nacimiento, de lo que más adelante en Cristo Dios iba a hacer en cuanto a la conversión de los creyentes. Un nuevo nacimiento, agua, limpiados de nuestros pecados, espíritu, el espíritu dentro de nosotros dándonos un nuevo corazón. Necesitamos un nuevo nacimiento. No es nada nuevo, no era nuevo cuando Jesús lo dijo a Nicodemo. Ya hubo su historia ahí en el Antiguo Testamento, la profecía de lo que ocurriría con la llegada del Mesías. El apóstol Pablo, entendiendo esta conexión, Ezequiel 36, Nicodemo y Jesús, él escribe su carta a Tito, capítulo 3, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué hizo Dios en su amor? Nos salvó, ahí está la conversión, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y mira esto, describiendo la conversión, la salvación, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nota ahí los dos elementos, agua y espíritu, el lavamiento, agua, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pablo también está hablando de lo mismo, de una conversión a Cristo, de nacer de nuevo. ¿Y qué hace Dios? Regenerando nuestras vidas, es decir, dándonos una nueva vida, nos lava, espiritualmente hablando, de nuestros pecados. Y renueva nuestros corazones con el poder del Espíritu Santo. Lo que Jesús le dice a Nicodemo no era algo nuevo, no debe sorprendernos a nosotros. En esto consiste. El nuevo nacimiento es una conversión a Cristo. Dios nos lava nuestros pecados, regenera nuestros corazones, nos da su Espíritu Santo. En esto consiste la conversión a Cristo. Ahora, es lo que ocurre en la conversión. Profundo, bello, absolutamente necesario para nosotros siendo pecadores. La tercera pregunta. ¿De dónde viene el poder en la conversión? ¿De dónde viene el poder? Y solo hay dos opciones. O el poder viene de Dios o es algo que sale de nosotros mismos. Y aquí simplemente quiero que observen, y podemos ser mucho más breve aquí, pero quiero que observen lo que Jesús dice. Versículo 3, versículo 5, le habla de manera directa a Nicodemo,
de la necesidad de una conversión, nacer de nuevo, agua, espíritu, ahí está. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, Jesús, no creo yo, sí, Jesús no está hablando en este versículo de la carne pecaminosa. A mí me parece que Él está hablando de la carne humana. Un niño nacido en carne humana, nacido de carne humana, nacido de seres humanos, padre y madre, es carne, es un ser humano. Todo reproduce según su género. El espíritu produce vida espiritual. Cuando un ser humano da a luz, una madre, ser humano, da a luz a otro ser humano. Cuando el espíritu hace que algo nace de nuevo, lo que sale es espíritu, espiritual. Una nueva naturaleza se forma ahí. Entonces, la nueva vida que tenemos en la conversión, cuando nacemos de nuevo, ¿de dónde viene? Como es una vida espiritual, es obvio que viene del Espíritu Santo. Es decir, si fuera algo que nosotros podríamos producir algún cambio como la gente que llega al comienzo del año, el primer día del mes de enero, dice, ya un nuevo año, este año yo voy a ser mejor. No es así la conversión a Cristo. Eso se llama un compromiso o algo así, pero no es una conversión. La conversión que nosotros necesitamos es algo espiritual. Y por ser algo espiritual, solo el Espíritu Santo lo puede formar en nosotros. Mira Nicodemo. Si alguien por su propia carne, por su propio esfuerzo, hubiera podido producir esta conversión, nacer de nuevo por su propio esfuerzo, hubiera sido Nicodemo. Fariseo, líder entre los fariseos, maestro de los judíos, vida moral, vida ética, estándares altos. Y Jesús le dice, no entiendes, no lo tienes, no perteneces al reino, no has entrado, no has nacido de nuevo. Todo lo que en tu carne has hecho no vale. Necesitas una obra que solo Dios puede hacer. ¿De dónde viene el poder? De Dios mismo. Cuarta y última pregunta. Y es aquí donde todo encuentra su aplicación para nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo se convierte entonces una persona? ¿Cómo se convierte? Y la conversión es como una moneda con dos caras. El arrepentimiento y la fe. Una moneda, dos caras, arrepentimiento y fe. Ahora, comencemos con el tema del arrepentimiento. ¿Qué significaba el arrepentimiento entonces en el caso de Nicodemo? Es decir, para Nicodemo, ¿qué era el arrepentimiento? Él siendo fariseo, líder de los judíos, él había construido y ya edificado toda su identidad en torno de la calidad de su vida moral. Al final del día, ¿cómo se justificaba Nicodemo? ¿Cómo justificaba su posición en la sociedad? Su autoridad espiritual entre los judíos. ¿Cómo se justificaba? Nicodemo buscó su justificación en el cumplimiento de sus deberes religiosos y morales. Y justo es exactamente lo que se quedaba entre Dios y él. ¿De qué necesitaba Nicodemo arrepentirse? De eso. De buscar su propia justificación en su propia vida moral. Mira, quizás te ayudará a
entender esto en términos de la historia del hijo pródigo. La historia de los dos hermanos. El hermano menor, el hijo menor, el hijo pródigo. En la historia del hijo pródigo es obvio que él necesita arrepentirse. ¿Cómo era el arrepentimiento para el hijo menor? En su egoísmo, en su soberbia, él había cortado su relación, la relación que tuvo con su padre. Pero después de haber gastado todo, llega al fin de sí mismo. ¿Y qué hace? Reconoce que había vivido por sí mismo, buscando sus propios placeres y que todo ello lo había dejado vacío. ¿Y qué hace? Su arrepentimiento se observa en que deja todo, deja todo su pasado, regresa a donde su padre, pero esta vez sin soberbia, con una total humildad. Sí, busca a su padre con la humildad de un arrepentimiento verdadero. Si se dio cuenta de que su vida pasada llena de pecados, que no podría seguir en ello, gira y se acerca a su padre así. Para el hijo menor, eso era su arrepentimiento. Para el hijo mayor, ¿cómo era un arrepentimiento para él? ¿Cómo hubiera sido? Porque en realidad no ocurrió. Él había vivido toda su vida semejante a Nicodemo, en obediencia a su padre. Sí. Y la pregunta es, ¿pero por qué vivió así? ¿Por qué vivía así? Cuando llegó su hermano menor, y su hermano menor fue recibido de manera gozosa por su padre, el corazón del hermano mayor se rebeló. Él había vivido de manera obediente a su padre, pero no era porque amaba a su padre, sino que amaba a sí mismo. Él estaba haciendo todo lo correcto, esperando la herencia para sí mismo. Su vida moral, su vida de obediencia, no era por amor al Padre, sino para él ganar lo que él quería. Y eso se reveló cuando regresa su hermano y recibe la bendición de su Padre. ¿De qué necesitaba arrepentirse el hermano mayor? ¿De una vida loca? No. ¿De desobediencia a su padre? No. ¿De faltas morales? No. Sino de haber buscado lo suyo y no haber buscado a Dios por encima de todo. Al reino de Dios por encima de todo. Él, Nicodemo, como el hermano mayor, necesitaba un nuevo nacimiento. Necesitaba ese lavamiento de sus pecados que era necesario. Un corazón hecho nuevo. Y era necesario un arrepentimiento en su vida. Pero ¿qué de la fe? En la conversión, el otro lado de la moneda es fe. Si uno se arrepiente y luego cree, fe. Como era para Nicodemo, Jesús confronta a Nicodemo por no haber creído lo que Ezequiel profetizó y por no haber creído lo que Jesús quiso decirle en cuanto al nuevo nacimiento. ¿Cómo lo confronta? Sigue conmigo ahí los versículos 9 al 12. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Le confronta Jesús a Nicodemo con su falta de fe, que no cree. Si no creyó
lo que Ezequiel dijo de la venida de un día en que Dios hará nuevo el corazón de los creyentes. No creyó. Y cuando Jesús le habla, lucha con creer. Y Jesús le confronta así. Y luego Jesús le apunta a Nicodemo, a él mismo, a Jesús mismo, al Hijo del Hombre, y a la necesidad de su muerte en una cruz. Versículo 13. Nadie subió al cielo sino al que descendió del cielo. Jesús hablando de sí mismo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe es creer que cuando Jesús fue levantado en la cruz, que murió ahí por tu salvación. ¿Has sido convertido a Cristo? ¿Has experimentado el nuevo nacimiento? ¿Ha habido un arrepentimiento verdadero en ti? ¿Hay fe verdadera en ti? Quiero terminar simplemente destacando cómo ocurrió esto en el caso de Nicodemo. Nicodemo solo se menciona 3 veces en la Biblia, las 3 en el libro de Juan. La primera mención de Nicodemo se encuentra en esta historia, en este encuentro con Jesús en la noche, Juan 3. La segunda vez que vemos a Nicodemo ya es Juan capítulo 7. Los fariseos quieren tomar a Jesús para juzgarlo y ya en su mente, ya en sus corazones, ya habían juzgado a Jesús que no era de Dios, que era un engañador del pueblo. Y de repente Nicodemo habla, siendo uno de ellos, pero habla y dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué está haciendo Nicodemo? En un sentido lo está defendiendo, o al menos buscando protegerlo de la rabia y la maldad de los otros fariseos. No está con Jesús todavía, pero está en esa dirección. Es interesante. Si fuera a terminar ahí la historia de Nicodemo, estaríamos con bastantes dudas. Pero hay una vez más que vemos a Nicodemo. Y es en Juan 19, cuando José de Arimatea baja el cuerpo de Cristo, le pide a Pilato poder bajar el cuerpo de Cristo de Jesús de la cruz para sepultarlo. ¿Quién está ahí con José de Arimatea? Juan es el único que lo menciona, pero ahí está Nicodemo, públicamente apoyando en bajar el cuerpo de Jesús para ponerlo en la tumba. Ya con eso ya sabemos. Ya sabemos que en algún momento Nicodemo nació de nuevo, experimentó una conversión a Cristo. Y la evidencia es que su arrepentimiento fue verdadero y su fe verdadera cuando públicamente se arriesga para apoyarle a José de Arimatea con el cuerpo de Jesús. ¿Qué nos dice acerca de su conversión? 2 cosas y termino. 1, demoró un poco. Demoró en el caso de Nicodemo, desde que comenzó a observar a Jesús. Quizás desde antes, ciertas dudas quizás con la realidad de la vida de los fariseos. Habla con Jesús, pero todavía luchando. Más adelante defendiéndolo, pero no está con él todavía hasta que lo vemos ahí después de la muerte de Jesús. Sí, el punto es que la conversión verdadera en el corazón de Nicodemo sí era un proceso. En algún momento ocurrió, pasó de muerte a vida. Sí, fue regenerado su corazón. No sabemos cuándo ocurrió. Puede ser que Nicodemo mismo no supo en qué momento ocurrió, pero que ocurrió sí sabemos que sí, por la evidencia, el fruto que vemos al final del libro de Juan.
Y mira, para nosotros normalmente es así. Hay algunos casos como el del apóstol Pablo, que es una conversión radical, dramático, decisivo. Pero para la mayoría de nosotros es un proceso. La segunda cosa es esta. Y es que a pesar de un, no digo retraso, pero un proceso alargado en el caso de Nicodemo, y a pesar de que no sabemos qué ocurrió, que sí ocurrió, sabemos por el fruto y la evidencia que hubo. Entonces te pregunto, ¿has sido convertido a Cristo? ¿Has nacido de nuevo? Espero que la respuesta sea que sí. O si no, que hoy sea el día de tu conversión a Cristo. Padre, toma este texto, toma el sermón, úsalo en nuestras vidas, en las vidas de algunos que escuchan, para que ellos puedan llegar a esa certeza de su propia conversión a ti. Haz tu obra de conversión en todos los que escuchan esto, que todavía no lleguen a ese punto. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga.